Estoy mandando el link del pretest ya al chat. Sí puedes entrar, ¿no, Fabio? A ver, ahorita voy a... ¿no? ¿Se ve? Sí, digo. Sí, normal. Ya, es para que lo vayan resolviendo, ¿sí? Terminan, estoy viendo cuando lo mandan y comenzamos con la asesoría, chicos. ¿Ok? Mm, ya digo. Ya. Buenos días a los que se están uniendo, Néstor, Camila. Que chicos vayan terminando el pretest.
Estamos completos. Bien. Bien, chicos, pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Se ve el PPT compartido? Sí, Diego. Ya, genial. Bien, vamos a empezar con nuestra asesoría número 5. Ya vimos los parásitos que afectan al sistema perdón, al urogenital, como el triconoma vaginalis, ¿no? Al sistema nervioso central, como la cisticercosis neurológica, ¿no? Como la toxoplasmosis y también como las amebas de vida libre. Y bueno, ahora nos toca hablar sobre el tracto gastrointestinal, que es bastante conocido y una de las mayores prevalencias a nivel mundial son las infecciones del tracto gastrointestinal, no solo por los parásitos, sino también por bacterias, virus, hongos, etcétera. En este caso vamos a enfocarnos en los parásitos que van a afectar este tracto gastrointestinal, ¿ok? Y en principio tenemos a los coccidios intestinales, que son los más conocidos y uno de los más prevalentes también. En este caso tenemos tres. Tenemos al Cryptosporidium spp, ¿ok? Tenemos al Cyclospora cayetanensis y finalmente tenemos a el Cystoisospora belli. Estos tres son los más comunes, los que vamos a encontrar a nivel de la práctica clínica. La mayoría van a ser más patógenos aún en pacientes que están inmunodeprimidos, es decir, aquellos que reciben, por ejemplo, terapia y con corticoides, por ejemplo, los recién trasplantados, los VIH positivos, ellos van a ser los más afectados por estos parásitos. Es decir, si en una persona estos parásitos pueden causar, por ejemplo, 3 días de, 3 días de diarreas intensas, diarreas acuosas líquidas, pérdida de líquidos, en un paciente VIH positivo puede incluso llegar a más de 2 semanas con pérdida de líquidos continuo, incluso predisponerlo a deshidratación, shock hipovolémico, incluso llegar a la muerte. Es por eso que estos parásitos se tienen que estudiar, ¿no? Se tienen que estudiar. Y en cuanto a a las generalidades de los coccidios intestinales, van a ser que son unicelulares eucariotas en principio, porque son protozoarios, ¿no? Son protozoarios, son unicelulares eucariotas. ¿Por qué eucariotas? Porque tienen un núcleo. También son heterótrofos. Heterótrofos se refiere que van a buscar su propia comida en el exterior, es decir, ellos no lo van a poder sintetizar por sus propios medios, no lo van a poder sintetizar con sus propios medios. Luego tenemos también que tienen ciclos monoxenos. ¿Alguien se acuerda qué significaba ciclo monoxeno, chicos? Que infecta un solo hospedador. Exacto, afecta solo a un solo hospedador. No es heteroxeno. Heteroxeno es dos o más hospedadores. Cuando es monoxeno es que solo afecta a un solo hospedero, solo un solo hospedero. Entonces, si afecta al ser humano, el ser humano va a ser el único hospedero que va a tener los coccidios intestinales. Ojo con esto, chicos. El único hospedero, el único donde se va a desarrollar. ¿Ok? El único. También tenemos que son intracelulares obligados, es decir, que van a necesitar estar dentro de una célula para poder desarrollarse. Es lo que significa, porque cuando están fuera de la célula, pues simplemente o mueren por el sistema inmune o simplemente su carga de enzimas metabólicas no le permite seguir viviendo a nivel de la sangre. Tienen que estar dentro de la célula para poder seguir viviendo. Luego tenemos, bueno, las generalidades, ¿no? Que son del filo apicomplexa, de clase conoidácida y de la subclase coccidia, ¿ok? Y bueno, la formación final van a ser los ooquistes, que van a tener esporozoitos dependiendo de cada especie, ¿no? Por ejemplo, Cryptosporidium puede tener 4, incluso más, y vamos a ver sus características morfológicas, cómo nosotros vamos a poder diferenciar a los tres, ¿ok? Eso lo vamos a ver en esta clase también. Con respecto a Cryptosporidium, esta viene a ser la morfología y es lo que nosotros debemos buscar, chicos. Tenemos que buscar un oquiste, una forma circular, ¿no? Con un quiste rodeándolo en forma circular también, con 4 esporozoitos dentro de este oquiste. 4 esporozoitos, chicos. Entonces, el Cryptosporidium va a ser el causante de la mayor cantidad de casos a nivel mundial. Como vemos, la mitad de casos va a estar relacionados por Cryptosporidium, ¿ok?
y tiene una gran importancia en inmunocomprometidos, es decir, puede ocasionar una diarrea crónica. Inmunocomprometidos, como ya les decía, VIH positivo, tratamiento corticoide, tratamiento antitumoral, quimioterapia, recién trasplantados, etcétera. Todas aquellas enfermedades que los predispongan a tener inmunidad baja son los más afectados por Cryptosporidium, chicos. Son los más afectados. Ojo, no quiere decir que inmunocompetente sea un parásito comensal. No, no quiere decir eso. También afecta a inmunocompetentes, solo es que es mucho más grave en inmunocomprometidos, mucho más grave. Y también es más frecuente en niños. Vamos a ver que es más frecuente en niños porque los niños normalmente suelen jugar o juegan con las superficies sucias, etcétera, y pueden predisponer o pueden tener más riesgo de poder contagiarse por todos los coccidios que vamos a ver hoy día. Y pues su patogenia se va a sintetizar en que tiene una adherencia, una penetración, multiplicación y ruptura de los enterocitos, o sea, va a romper los enterocitos a nivel del intestino delgado. Es ahí donde va a penetrar, se va a multiplicar dentro del enterocito y al momento de romperlo va a invadir más enterocitos cuando ya está multiplicado. ¿Por qué? Porque es un parásito intracelular y va a medir de 4 a 6 micras. Este dato es importante también, ¿por qué? Porque dependiendo en sus prácticas de laboratorio van a ver, ¿no? Que dependiendo la cantidad de aumento que tenga o el microscopio, vamos a incluso poder deducir qué parásito estamos viendo, ¿no? Como es el parásito más pequeño en cuanto a coccidios, va a necesitar un mayor aumento del microscopio para nosotros poder diferenciarlo, pero eso es secundario al número de los esporozoitos que tiene. En las láminas van a ver los 4 esporozoitos dentro. Eso no lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque es propio del Cryptosporidium. El Cryptosporidium entonces se va a diferenciar por su tamaño, porque es el más pequeño de los tres, y también por los esporozoitos que tiene dentro del oquiste. Es así como nosotros los podemos diferenciar. Y ojo con esto, es también resistente al cloro. Es por eso también que causa las diarreas, ¿no? Es por eso que causa las diarreas. Pueden estar en superficies de agua que tienen cloración, por ejemplo, en una piscina que esté contaminada también, sí, puede haber. En casos raros, pero hay. Una piscina que esté clorada, ¿va a matar el Cryptosporidium? No, porque es resistente. Por eso se le estudia, ¿no? Porque no es, entonces, clorar las aguas no van a ser, por ejemplo, un método de prevención para poder infectarnos por Cryptosporidium, sino todo arraiga desde la base, desde la raíz, ¿no? Desde los métodos de limpieza que nosotros tenemos, por ejemplo, después de hacer nuestras necesidades, por ejemplo, ¿no? Eso es en cuanto a las características generales de Cryptosporidium. ¿Ok? Y entonces el ciclo biológico, ¿cómo va a ser? ¿No? El ciclo biológico se va a dividir en estas partes. Dentro del ser humano va a haber un ciclo asexual y un ciclo sexual. Voy a hacerle un poco de zoom. Un momento. Esto. No encuentro el zoom, chicos. Acá está. Ya. En principio, en las aguas contaminadas, también en la comida contaminada, vamos a encontrar los oquistes esporulados, ¿ok? O oquistes esporulados con 4 esporozoitos, ¿ok? Que en este caso van a ser de pared gruesa para poder nosotros infectarnos. Tienen que ser de pared gruesa para nosotros poder infectarnos. ¿Ok, chicos? De pared gruesa. En este caso, nosotros nos infectamos y va a llegar al sistema gastrointestinal a nivel del intestino delgado para poder ejercer su patogenia, como vemos acá, ¿no? Tenemos el primer meronte, o sea, el tipo 1, el meronte tipo 1, que va a iniciar el ciclo asexual. Acá lo importante que deben saber es, por ejemplo, qué meronte va a iniciar el ciclo sexual, que viene a ser el meronte tipo 2, ¿ok? No es necesario que se aprendan toda la patogenia, simplemente lo básico. O sea, ¿qué meronte inicia el ciclo sexual? El meronte tipo 2. ¿Ok? ¿Por qué inicia el ciclo sexual? Porque el meronte tipo 2 se diferencia a micro y macrogametocitos. Y es acá donde hay una fecundación. Se convierte en cigoto y acá este cigoto va a dar lugar o bien a el oquistes por un lado de pared delgada. Ojo, ojo con esto, chicos. Acá sí presten atención.
el cigoto, que es el producto de la fecundación de los gametocitos, ya estoy hablando del ciclo sexual, ¿ok? De los gametocitos fecundan y producen el cigoto, este cigoto se va a formar o se va a convertir en dos oquistes esporulados distintos. En un oquiste de pared gruesa, thick-walled, ¿ok? De pared gruesa, o un oquiste de pared delgada, ¿ya? El oquiste de pared gruesa es el que nosotros vamos a expulsar por las heces, chicos. El oquiste de pared gruesa es el que nosotros vamos a expulsar por las heces y es el mismo que va a estar en superficies contaminadas que nosotros vamos a ingerirlos, quizá accidentalmente, quizá no, y nos vamos a contagiar. Entonces, el oquiste de pared gruesa va a ser el estadio diagnóstico, porque es lo que vamos a ver al microscopio si le pedimos un examen coproparasitológico, y es el estadio infectivo, porque solo el de pared gruesa es el que nos va a infectar. Ojo con esto, estoy hablando de pared gruesa. Ahora, Diego, ¿qué es lo que pasa con el oquiste esporulado de pared delgada? El oquiste esporulado de pared delgada es el encargado de hacer la autoinfección. Esto también fue pregunta de examen, me acuerdo. La autoinfección, ¿a qué se refiere? Este oquiste de pared delgada, pues se va a terminar rompiendo y va a liberar a los esporozoitos, como vemos acá. Y va a seguir, estos esporozoitos van a entrar dentro de cada uno de los enterocitos, que son las células que están a nivel del intestino delgado, y va a haber una autoinfección, ¿no? Ese viene a ser el proceso de autoinfección más que nada, ¿no? El de pared delgada, como tiene una pared delgada y no es tan gruesa, no es tan fuerte, no es tan resistente como la de pared gruesa, se llega a romper y los esporozoitos, los cuatro esporozoitos que hay dentro, se liberan y empiezan a infectar, a autoinfectar todas las demás células del intestino delgado, del intestino delgado. Lo importante, como les menciono, ¿qué es lo importante acá saber? Que los oquistes esporulados de pared gruesa son lo que son lo que nosotros expulsamos por nuestras heces. Lo expulsamos por nuestras heces, ¿ok? Y es lo mismo que nosotros ingerimos o que otra persona ingiere para contagiarse con criptosporidiasis. Entonces, el oquiste esporulado de pared gruesa es el estadio diagnóstico y el estadio infectivo. El estadio diagnóstico y el estadio infectivo, ¿ok? Pero luego también tenemos que es posible hacer una autoinfección interna, bueno, básicamente eso, que se da por también el oquiste esporulado, pero de pared delgada, de pared delgada. Y finalmente, un datito que había visto en un examen es que le ponían qué ciclo o qué estadio biológico del Cryptosporidium inicia el ciclo sexual, y es el Meronte tipo 2. Meronte tipo 2, chicos. ¿Ok? Esos son los tres datitos que ustedes tienen que saber sí o sí de este ciclo biológico. De este ciclo biológico. ¿Ok? Acá les he puesto hospedero definitivo al ser humano, porque recordemos que el ciclo biológico que tiene el Cryptosporidium es ciclo monoxeno. ¿Ok? El estadio infectivo, el estadio diagnóstico, el oquiste esporulado, faltó especificar más porque es el oquiste esporulado de pared gruesa. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo nos contagiamos, Diego, no? O sea, ya sabemos todo el ciclo biológico, pero ¿cómo nos contagiamos? Sabiendo el ciclo biológico, podemos saber cómo nos contagiamos. Y si sabemos cómo nos contagiamos, sabemos cómo prevenirlo. Como les mencionaba, todas las clases, todas las asesorías, la real técnica para entender parasitología es saberse su ciclo biológico. Porque del ciclo biológico se saca todo, chicos. Se saca todo, aunque no crean. Del ciclo biológico sacamos entonces, además de los estadios diagnósticos y estadios infectivos, también sacamos la vía de entrada que tiene el parásito, nasal, vía oral, vía transdérmica, etcétera, vía sexual, etcétera. También podemos sacar cómo nosotros nos podemos contagiar, ¿ok? Cómo nos contagiamos. Y si sabemos cómo nos contagiamos, también sabemos cómo lo prevenimos. También sabemos su patogenia, también sabemos los hospederos que tiene. Entonces el ciclo biológico es bastante importante y es la clave para entender parasitología, al menos en la parte teórica. Es la clave, la clave. Si en este caso
una persona elimina el estadio infectivo y el estadio diagnóstico por las heces, entonces, ¿cómo nos contagiamos? Cuando este estadio infectivo sale y no hay una buena higiene de manos, por ejemplo, o también hay prácticas coprófagas, también nos podemos contagiar, o cuando defecan en las tierras y hay personas que comen tierra, también la geofagia, podemos contagiarnos por eso. Cuando con una mano contaminada agarran superficies y las contaminan, también nos podemos contagiar. También nos podemos contagiar. Consumo de agua, alimentos contaminados como quistes esporulados, el fecalismo, la coprofagia, la geofagia también. Es la forma en la que nosotros nos vamos a contagiar de Cryptosporidium, chicos. De Cryptosporidium. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, chicos, o todo en orden? A ver, Néstor, dime. Diego, una consulta. Estaba revisando algunas diapositivas y me parece que decía que estos, bueno, en especial este es un parásito, ¿cómo se llama? Oportunista. ¿Es correcto? Se le considera más oportunista, sí, porque, como te digo, afecta bastante a los que son los inmunocomprometidos. Sí se le puede considerar oportunista, pero eso no quiere decir que no ataque a los competentes. O sea, sí va a atacar a los inmunocompetentes, pero el cuadro no va a ser tan grave como si es a un inmuno comprometido. Si en la teoría les dice que es un parásito oportunista, pues entonces lo mejor es guiarse de eso, pues, ¿no? Pero lo que yo había encontrado es que sí afecta a los inmunocompetentes, pero no los afecta en gran cantidad como sí lo afecta a los inmunocomprometidos. Igual de todas formas, si eso le dice la teoría, mejor es guiarse de eso. Buen aporte, la verdad, porque hay cositas que pueden cambiar. Ok, Diego, gracias. Y una consulta más. Sí. En el estadio de Oquiste con pared gruesa no afecta al ser humano en este caso, ¿no? O sea, en ese estadio. Bueno, va a afectar al ser humano de manera que va a ser la forma evolutiva en la que nosotros nos vamos a infectar. Porque sin el oquistes por un lado de pared gruesa, pues no nos infectaríamos, porque el de pared delgada no nos va a infectar. Si te refieres a un ciclo patogénico dentro de los enterocitos, etcétera, pues no, no lo va a ser. Va a ser el que nosotros vamos a expulsar por las heces y va a ser el que nosotros lo vamos a ingerir accidentalmente o no, y nos vamos a contagiar. Ese es el papel del oquistes por un lado de pared delgada. Ok, Diego, gracias. Genial. A ti más bien. Si es que en su teoría dice de que es un parásito oportunista, está bien, perfecto. Puede ser considerado uno, sí, porque la clínica que puede dar en un paciente inmunocompetente o bien es nula porque se autolimita o bien es bastante escasa. Y está bien considerarlo. Y si en su teoría lo dice, chicos, díganme y ya, pues normal, para seguirlo revisando también entre todos. ¿Ya? Bien, respecto a la criptosporidiasis, estas vienen a ser las consecuencias a nivel de las personas que son infantes, que son inmunocomprometidos, que son inmunocompetentes, ¿ok? Es bastante importante conocer cuáles vienen a ser las consecuencias, ¿ok? En inmunocompetentes, como le comentaba a su compañero, puede haber clínica y hay clínica, sin embargo, se puede autolimitar, no va a demorar o no va a causar una diarrea bastante acuosa como sí como sí puede causarlo en inmunocomprometidos, ¿ok? Puede, como dice acá, inmunocompetentes, de 2 a 4 días, diarrea acuosa, explosiva, fétida, como cualquier diarrea, ¿no? El dolor abdominal, vómito, anorexia se acompaña con síntomas vegetativos, ¿no? El vómito, anorexia. Por síntomas vegetativos me refiero más que nada a síntomas del sistema nervioso, ¿ok? Vómito, anorexia, más que nada. Luego tenemos en los menores de 2 años. Acá es importante recordar un poco sobre la fisiología que tiene el ser humano, porque para que el ser humano pueda crecer,
entre las tantas sustancias importantes, enzimas importantes que necesita el ser humano, está el agua. Y si nosotros perdemos agua estando en una etapa de nuestra vida donde crecemos constantemente o estamos en constante crecimiento, pues va a haber un retraso, va a haber un retraso en el crecimiento. Perdemos volumen, perdemos volemia, perdemos la capacidad de seguir creciendo. Es por eso que la criptosporidiasis en menores de 2 años, que además tienen un sistema inmune primitivo o prematuro, que aún no se ha sometido a la carga antigénica de todo de todo el entorno, pues lo va a dañar. Por eso es severo en menores de 2 años. Luego tenemos los inmunocomprometidos. Les recuerdo, inmunocomprometidos, VIH positivo, tratamiento antitumoral, tratamiento corticoide, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en inmunocomprometidos? La pérdida es inmensa, como vemos acá, 24 litros por día de agua, chicos, de agua. Nosotros en general tenemos 60% de agua, ¿ok? Por ejemplo, una persona que pesa 100 kilos tiene 60 litros de agua, pero no la mayoría de personas pesan 100 kilos, ¿no? Pesan 80, pesan 70, pesan 60. Perder 24 litros por día es bastante grave porque lo conlleva una deshidratación y como pierdes agua, pierdes volumen, el shock hipovolémico y la muerte puede ser inminente. Por eso es que se estudia y se tiene más en cuenta la criptosporidiasis en los inmunocomprometidos, porque la diarrea crónica puede ser hasta 3 días en caso sobreviva también, porque en la mayoría de casos puede ser fatal para el paciente. Por eso les digo, en competentes, perdón, la criptosporidiasis va a ser limitada. Puede causar clínica como no puede causar clínica, y cuando lo causa es limitada, ¿ok? Como vemos acá. No se pierde tantos litros de agua por día como en los pacientes inmunocomprometidos, ¿ok? Pero en los inmunocomprometidos es mucho más fatal, mucho más grave, ¿ok? Y bien, estos vienen a ser más que nada un paciente deshidratado por diarreas extremas, posiblemente VIH. En los pacientes inmunocomprometidos va a ser fatal, va a ser bastante grave e incluso puede llegar a la muerte, ¿no? ¿Y cómo va a ser el diagnóstico? Este es interesante. El diagnóstico se va a dar por una ácido alcohol resistente modificada. Ojo, modificada. Tienen que decir modificada, chicos. ¿Por qué? Porque si solo dicen ácido alcohol resistente, por ejemplo, no sé, mandan un examen de ácido alcohol resistente al laboratorio, ¿no? O al departamento de microbiología cuando estén haciendo sus prácticas. Lo que les van a entender es que quieren hacer un examen para poder diagnosticar la presencia de bacilos de Koch, de tuberculosis, pero eso no quieren sacar. Imagínate darles un examen de ese y pedirles un examen para bacilos de Koch, para tuberculosis. No va, pues, no va, si no, tiene que ser muestra de esputo. En este caso tienen que pedir alcohol resistente modificada o de Kim Jong-un. Es lo mismo, ¿ok, chicos? Es lo mismo, ¿ok? En este caso, indirecto va a ser con coproELISA, con inmunofluorescencia indirecta también. En este caso, coproELISA es una ELISA normal, sin embargo, no se utiliza el suero del paciente, sino se utiliza las heces del paciente diluidas, pues, ¿no? Y la inmunofluorescencia indirecta. Estas vienen a ser las formas en las que nosotros podemos diagnosticar el parásito. Ah, ¿y cómo lo vamos a ver, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál viene a ser su estructura? Está acá. ¿Cuál viene a ser su estructura, chicos? Me refiero, o sea, ¿cómo nosotros lo vamos a ver? Si lo vamos a ver de forma triangular, rectangular, cuadrada, si tiene 8 esporozoitos o no tiene, pues, no tiene esporozoitos, tiene solo un núcleo en el centro, ¿cómo nosotros lo vamos a ver, chicos? ¿Se acuerdan? Sería como una pelota con los esporozoitos dentro. Ajá, ¿y cuántos? ¿Cuántos esporozoitos?
No sé. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Por qué te pregunto cuatro? ¿Por qué te pregunto cuántos, perdón? Porque vamos a ver que otros coccidios también tienen esporozoitos. Uno tiene también cuatro esporozoitos, sin embargo, lo diferencia de los esporoquistes, que son las mochilitas que engloban a ese par de esporozoitos, esos dos pares. Por eso les pregunto cuántos esporocitos vamos a ver. En el caso de Cryptosporidium, sí, tiene razón, lo vamos a ver como una pelotita, pero con cuatro esporozoitos dentro. Si no lo vemos con cuatro esporozoitos dentro, pues no es Cryptosporidium. ¿Ok, chicos? No es Cryptosporidium. Bien. Pasando a Cyclospora cayetanensis, como les mencionaba, también tienen cuatro esporozoitos. Tiene uno, tiene dos, tiene tres y tiene cuatro. Tiene cuatro esporozoitos. Entonces, Diego, ¿es lo mismo que Cryptosporidium? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque este mide un poco más. En principio, este mide un poco más que Cryptosporidium y este tiene esporoquistes. Esporoquistes, ¿ok? Me explico. Imaginemos que el círculo grande seamos nosotros, ¿no? Y tengamos una mochila en ambos lados. Una mochila en el brazo derecho y una mochila en el brazo izquierdo. Y dentro de cada mochila tenemos dos palos ya, dos palos. Los palos vienen a ser los esporozoitos, las mochilas vienen a ser los esporoquistes y nosotros venimos a ser el círculo entero. Es así como lo vamos a diferenciar, porque tiene dos esporoquistes y dentro de cada esporoquiste tiene dos esporozoitos. Entonces tiene cuatro esporozoitos, dos esporoquistes. Y como les menciono, Cryptosporidium medía de 4 a 6 micras y este va a medir de 4 a 10 micras. Es ligeramente de mayor tamaño. ¿Ok? Es el responsable de la diarrea del viajero. Ya lo habrán escuchado también ustedes cuando personas de Europa, por ejemplo, viajan a Latinoamérica, normalmente les da una diarrea que la conocen como la diarrea del viajero o la diarrea del viajero. Ahora, Diego, ¿es el único microorganismo que va a causar la diarrea del viajero? No, encontramos más también, chicos, ¿no? Encontramos más, pero eso también ya le compete al lado de microbiología, ¿no? Tenemos también la Escherichia coli, etcétera, etcétera, otras bacterias que pueden causar la diarrea del viajero. Pero dentro de lo que nos compete, dentro a la parasitología, el que lo ocasiona es el Cyclospora cayetanensis y les pueden preguntar tranquilamente, ¿ok? Este datito se los dejo ahí. Y es endémico en Perú, México, Brasil, Colombia, Venezuela, como vemos en Latinoamérica es endémico, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a causar? Va a causar un aplanamiento y una atrofia de las microvellosidades del duodeno e hiperplasia de las criptas. Ya. Recordemos también un poco de anatomía, que las microvellosidades en términos simples, en términos básicos, nos van a servir para nosotros, este, absorber los nutrientes, ¿ok? No solo se absorben los nutrientes a nivel del yeyuno, del ilion, también podemos absorber a nivel del duodeno, del intestino delgado, ¿ok? Del intestino delgado. Y bueno, la hiperplasia de las criptas, aumento de células a nivel de las criptas intestinales, pues van a producir mayor moco, ¿ok? Mayor moco. Entonces, a atacar o claro, va a atacar, va a ser mucho más grave en pacientes con SIDA. En este caso, no solo VIH positivo, con SIDA, en etapa SIDA. Cuando los linfocitos TCD4 están por los suelos, a eso se refiere los pacientes con SIDA. Son inmunocomprometidos a tope, porque cuando tienes los linfocitos TCD4 hasta abajo, o sea, en el suelo, pues eres más predisponente a desarrollar numerosas cantidades de infecciones oportunistas como candidiasis, como criptococosis, como toxoplasmosis, como ya lo vimos. Entonces, es bastante importante que nosotros tengamos cuidado en los pacientes con SIDA, no solo por ciclospora, sino también por otros parásitos, otras bacterias y hongos en general que le pueden dar al paciente. ¿Ok?
¿Y cuál es el ciclo biológico? Este es más tranquilo, chicos, no se asusten, ¿ok? Que básicamente el hospedero definitivo, ustedes ya los conocen, que viene a ser el ser humano, eso no lo podemos cambiar. Y entonces el oquiste esporulado es lo que nosotros vamos a ingerir para poder infectarnos con este parásito, con este parásito. Pero a diferencia con Cryptosporidium, a diferencia con Cryptosporidium, este parásito, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Es que a nivel de las heces nosotros los vamos a expulsar como no esporulados. Es decir, van a esporular a nivel del ambiente. Es la única diferencia, chicos. La única diferencia. De ahí no se hagan más bola con el ciclo biológico. La diferencia es que, si bien es cierto, el infectivo es el oquiste esporulado, el diagnóstico va a ser no esporulado, porque es lo que nosotros expulsamos a nivel de las heces. Esa es la única diferencia. Infectivo o quiste maduro también, y el diagnóstico o quiste inmaduro. Oquiste maduro es lo mismo que esporulado, y oquiste inmaduro es lo mismo que no esporulado. ¿Y cómo nos contagiamos? En este caso viene a ser lo mismo, ¿no? Consumo de agua, alimentos contaminados con el oquiste maduro, fecalismo, geofagia, coprofagia, etcétera, 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 ¿no? Más que nada por el consumo de agua y o alimentos contaminados. Alimentos contaminados. Hay una historia bastante conocida y bastante curiosa que no se trata de este parásito, no se trata de este parásito, de Cyclospora cayetanensis no se trata, pero sí me gustaría que lo revisen porque es bastante interesante la historia de María Tifoidea. Es más que nada una cocinera que era la primera persona portadora, en este caso, de tifoidea, de fiebre tifoidea. Y no tenía buena higiene de manos al cocinar e iba contagiando a numerosas personas a los que ella cocinaba, pues, ¿no? Y incluso llegó a estar presa, la sacaron, siguió trabajando y seguía contagiando. Entonces es una historia bastante curiosa y la que podemos darnos cuenta que el buen aseo de manos es importante. Estemos o no contagiados, es importante, más cuando las personas cocinan para otras personas, más cuando vivimos en un lugar con personas inmunodeprimidas, etcétera. Es importante, ¿no? Ya. Y en cuanto a la ciclosporiasis, en este caso ataca también a los inmunocompetentes, pero es más autolimitada. Es más autolimitada. Y pero en pacientes con SIDA también es bastante grave en comparación con la criptosporidiasis. Como vemos en pacientes con SIDA, puede llegar incluso a 5 a 7 deposiciones por día y que dure 5 a 14 semanas, a 14 días, pero puede prolongarse. No es tan grave en este caso a comparación del Cryptosporidium, sin embargo, también lo puede condicionar a episodios de hipovolemia, episodios de shock y posible muerte en caso no tenga un buen tratamiento, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? En inmunocompetentes es aún más autolimitado que la criptosporidiasis, pero el tiempo también es variable, ¿no? De días a semanas, el tiempo es variable. Y es básicamente de esa forma en la que nosotros lo vamos a poder ver. El ooquiste con sus dos esporoquistes, sus dos mochilitas, y dentro vienen a estar sus dos esporocitos en cada uno de los lados. También se dice cuidado en pacientes con SIDA. ¿Por qué lo digo? Porque la ciclosporiasis en pacientes con SIDA es más frecuente. Me explico. La criptosporidiasis es la más grave de las tres en pacientes con SIDA. ¿Ok? Es la más grave de las tres en pacientes con SIDA. La ciclosporiasis por Cyclospora cayetanensis es la más frecuente, no la más grave, la más frecuente en pacientes con SIDA. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, chicos. Bueno, y el diagnóstico igual. La coloración de Kim-Yo-un o ácido alcohol resistente modificada es para todos los coccidios intestinales. También se puede hacer PCR, coproELISA, inmunofluorescencia indirecta.
Ahora yo les pregunto, ¿cómo es que nosotros lo vamos a ver, chicos, al microscopio? ¿Cómo es la forma en la que lo vamos a ver? ¿Alguien se anima? O sea, su morfología, ¿no? Si es un cuadrado, un rectángulo, ustedes ya saben. ¿Nadie? ¿Nadie se anima, chicos? También Es más bien. circular. Y Ya. como, bueno, así como dijiste, ¿no? De la mochilita. Aún todavía se me dificulta, ¿no? Criptosporio y ya fue. No te preocupes. Sí, tienes razón. En este caso es más que nada para practicar. En caso ustedes tengan las imágenes de las prácticas, porque les ponen los parásitos, ¿no? Les ponen las láminas. Lo que yo les recomiendo es tomarles foto, imprimirlas, si quieren en papel foto para que sean, o sea, con mejor resistencia y no se anden doblando, etcétera. Y a la parte trasera escribir qué parásito es, qué estadio es. Es lo que yo les recomiendo hacer, es lo que yo hacía para estudiar antes de los pasitos presenciales, ¿no? Que eso suele perjudicarles a todos, ¿no? No crean que es fácil diferenciar la morfología. Tampoco se estresen si es que no les sale, etcétera, pero teniendo una foto de lo que les muestran y practicándolo ahí cada vez que tengan 5 minutitos, practicar o qué es eso, ¿no? Con los papeles en foto que tengan, pues se les va a resultar más fácil, se les va a resultar más fácil. En este caso, los coccidios intestinales sí son difíciles de, de diferenciar. Son difíciles de diferenciar, no les voy a negar. Y por eso les estoy pidiendo que traten de ayudar, de que nos ayudemos todos, ¿no? Es la idea de poder entenderlo todo en concreto. Eh, en este caso, la Cyclospora cayetanensis lo vamos a ver de manera circular, al igual que el Ciclospora, ¿ok? Lo vamos a ver un poco más grande que el Ciclospora, unas cuantas micras más grande que el perdón, que el Cryptosporidium, ¿ok? Y el ciclospora lo vamos a ver con dos esporoquistes y dentro de cada esporoquiste sus dos esporozoitos. Es la diferencia. ¿Cómo vamos a ver el Cryptosporidium? Lo vamos a ver un ooquiste, una forma circular, con cuatro esporozoitos dentro, sin la presencia de las mochilitas, que son los esporoquistes. Es lo único que la van a diferenciar, además del tamaño, ¿no? Esa viene a ser la respuesta. Ya. Sigamos con el último coccidio que vamos a ver, chicos, ¿ok? El Cystoisospora belli, que como vemos acá, va a tener, este, va a tener dos formas, tanto la forma inmadura como la forma madura, ¿ok? Como la forma madura. En este caso, la forma va a ser elipsoide, va a ser como un óvalo, no va a ser no va a ser un círculo como el ciclospora o el cryptosporidium, que son circulares. Este no, lo vamos a ver como un óvalo en forma vertical, ¿no? Como vemos acá, óvalo en forma vertical. Ahora, si lo vemos con una gran bolita al centro, con numerosos puntitos, como la mayoría de veces nos dan, es el Cystoisospora belli inmaduro. Esa bolita del centro, que suele ser negra, ¿no? Con numerosos puntitos negros, más negros todavía, es el esporoblasto. Es el esporoblasto. Y es este esporoblasto que va a terminar formando los esporoquistes también. Suele formar los esporoquistes. ¿Ok? Y es así como lo vamos a diferenciar. Aparte de que es mucho más grande. El Cyclospora cayetanensis es de 6 a 8 micras aproximadamente. El Cryptosporidium es de 3 4 micras aproximadamente. Y el Cystisospora belli es de 13 a 25 micras. Es mucho más grande. También es prevalente en países en vía de desarrollo como Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Incluyendo el Perú claramente. Y lo que va a causar acá es destruir las microvellosidades con atrofia de las criptas. Destruye las microvellosidades
En este caso a nivel del duodeno, a nivel del yeyuno, ¿no? Con las células epiteliales o los enterocitos. Y esto va a causar déficits al nivel, o sea, un gran déficit al nivel de absorber los nutrientes, porque no solo compromete el duodeno, sino también el yeyuno. Y es altamente frecuente en los niños y como todos los parásitos coccidios, es especial tener cuidado con los pacientes que tienen SIDA, con los pacientes que tienen SIDA. En cuanto al ciclo biológico, tampoco los voy a marear porque es básicamente lo mismo. Vamos a eliminar los ooquistes en las heces, pero estos van a estar inmaduros porque van a tener el esporoblasto dentro, ¿ok? Y en la tierra o en las superficies, no es necesario la tierra, sino que en las superficies van a terminar madurando y van a formar los ooquistes con los esporozoitos. Esa es la diferencia. Entonces, el estadio diagnóstico va a ser el ooquiste inmaduro y el estadio infectante va a ser el ooquiste maduro. El hospedero definitivo sigue siendo solo el ser humano, y acá no hay pierde, acá no hay pierde. No hay otros hospederos para los coccidios intestinales. ¿Ok? El estadio infectivo, el ooquiste maduro o el ooquiste esporulado, porque ya tienen los esporozoitos también, y viene a ser el estadio diagnóstico, el ooquiste inmaduro. ¿Ok? Y bueno, la misma forma en la que nosotros nos vamos a contagiar va a ser mediante el consumo de comidas contaminadas, de agua contaminada, eh, geofagia, coprofagia, fecalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también es importante considerar esto. En este caso, la cistoisosporiasis también se puede transmitir vía sexual. También se transmite vía sexual. Este es un dato importante también a conocer porque les pueden cambiar el nombre parásito en una pregunta del examen y les pueden poner, por ejemplo, Ciclospora cayetanensis se transmite vía sexual y ustedes se confunden con Cystoisospora belli y ponen que es verdadero cuando no lo es. El único que se puede transmitir vía sexual viene a ser la cistoisosporiasis, de la Cystoisospora belli, ¿ok? Vía sexual. Bien. La cistoisosporiasis entonces en inmunocompetentes va a ser mucho más autolimitada, mucho más autolimitada. Como vemos, la diarrea acuosa, cólico, náuseas, vómitos, pero no suele demorar más de 5 días, por ejemplo. Pero por otro lado tenemos los pacientes con SIDA. En los pacientes con SIDA, de 4 a 10 deposiciones diarias de tipo lientérico, pastosas, líquidas, hiporexia, baja de peso con meteorismo. Ahora imagínense, ¿no? La baja de peso. ¿Por qué una persona baja de peso en este caso? Porque está perdiendo agua. El 60% de nosotros, el 60% de nuestro peso es agua. Y si pierde agua, baja de peso. Ese es uno. Ahora, ¿por qué otro mecanismo puede perder peso el paciente con SIDA? El paciente con SIDA y que tiene cistoisospora belli en sus intestinos, recuerden que la patogenia de cistoisospora es destruir las microvellosidades y también las células entéricas a nivel del duodeno y a nivel del yeyuno. Por lo tanto, no se absorben nutrientes. O sea, come y no se absorben nutrientes. Come y no se absorben nutrientes. Come y no sube de peso. Por lo tanto, es que las heces van a salir de tipo lientéricos, ¿no? Lientéricos, pastosos, líquidos, con residuos incluso de comida. Esa es la diferencia. Y bien, esta viene a ser las lesiones que causan a nivel del intestino, ¿no? Y cómo nosotros vamos a ver esta en la radiografía de tórax, vamos a ver, perdón, la radiografía de abdomen, vamos a ver acá espacios radiolúcidos, que son lo negrito, que hacen simulación a que hay aire en los intestinos, o sea, que hay meteorismo, que hay gases acumulados, ¿no? Y bien, el diagnóstico, ¿cómo va a ser? Entonces, también con ácido alcohol resistente modificada, no se olviden chicos de eso. Básicamente el diagnóstico es lo mismo para todo.
Solo no se olviden del modificado al final y tampoco del Kim-Jong, que es básicamente lo mismo, ¿no? Que esa viene a ser la forma en la que nosotros vamos a poder diagnosticar este parásito. Ya. Antes de pasar, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a los coccidios intestinales? ¿Todo en orden o tienen alguna otra consulta, chicos? Bueno, no hay problema. Practiquemos todos, ¿ok? ¿Cómo es la forma en la que nosotros lo vamos a encontrar bajo el microscopio? Empecemos con el más fácil. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar morfológicamente a Cryptosporidium? Cryptosporidium, chicos. Es el momento en caso tengan alguna duda, pues para poder solventarla, ¿no? Mejor es que nos equivoquemos acá que nos equivoquemos en el examen presencial, ¿no? No sé, cuando nos muestren un microscopio, ¿no? Una lámina. ¿Alguien quiere participar? Ya de cualquiera de los tres, de Cryptosporidium, Ciclospora, Cistoisospora. ¿Cómo es su morfología? De cualquiera de los tres. A ver, Yari, Camila. Sería como que, bueno, ¿no? La forma ovalada, dos, o sea, dos palitos y dos contenidos, dos de esporoquiste y dos de esporocitos. ¿En qué caso? ¿En qué caso? En O sea, el Cristoporidium, Cryptosporidium. ajá, Ya. Lo que me dijiste es de Ciclospora. En Ciclospora sí tiene dos esporoquistes y tiene dos esporozoitos en cada uno. Por eso, chicos, miren, si tienen para anotarlo o si tienen para, no sé, escuchar o eso, este, les recomiendo hacerlo porque sí se ve clarísimo bajo el microscopio. Se ve claro bajo el microscopio y así nomás con el número de esporozoitos, con los esporoquistes, pueden sacar el parásito tranquilamente. Empecemos con Cryptosporidium. El Cryptosporidium lo vamos a ver de forma ovalada. De forma ovalada. No, perdón, de forma circular. Y dentro de ese círculo, de ese oquiste, vamos a encontrar cuatro esporozoitos. Tres, cuatro. Dentro del oquiste encontramos cuatro esporozoitos. Ya. Luego tenemos el Ciclospora. Ciclospora cayetanensis, el productor de la diarrea del viajero en cuanto a parásito. Ya. ¿Qué es lo que pasa con Ciclospora cayetanensis? Va a ser de forma circular, va a tener las dos mochilitas, como les menciono, que son los esporoquistes, y dentro de cada esporoquiste va a tener dos esporozoitos cada uno. Entonces tiene cuatro esporozoitos contenidos mitad mitad en dos esporoquistes. Y esos dos esporoquistes están dentro del oquiste, que es el círculo más grande. Así viene a ser la Ciclospora cayetanensis. Y por otro lado, tenemos al Cistoisospora belli, es el tercer coccidio. ¿Cómo va a ser este coccidio? Va a ser de forma ovalada, ya no circular, ovalada, vertical, así. Y dependiendo si es maduro o inmaduro, va a tener distintas formas. Por ejemplo, cuando es inmaduro, solo va a tener una bola al centro, un círculo al centro. ¿Y ese círculo al centro qué es? Viene a ser el esporoblasto. Eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que nosotros expulsamos en las heces de cuando tenemos cistoisosporidiasis. ¿Ok? Pero luego tenemos la forma madura del Cistoisospora belli, que también viene a tener la misma forma. Sin embargo, en lugar de solo tener una bola al centro, va a tener dos esporoquistes conteniendo varios esporozoitos. Esa es la forma madura. Forma inmadura, solo una bola al centro. Forma madura con dos esporoquistes y varios
esporozoitos que los están conteniendo. Esa viene a ser la diferencia, chicos. ¿Tienen alguna consulta respecto a eso? Me gustaría que les quede claro, ¿no? Para ayudarles un poco. Sí, dime, Néstor. Digo, cuando en el caso de la cistoisospora, cuando mencionas que son varios esporozoitos, ya no son cuatro como en los anteriores casos, ¿no? O sea, más o menos cuántos o cómo, o solamente lo diferenciamos porque es más ovalado. Sí, lo diferenciamos más que nada también porque es más ovalado. Sin embargo, algunas literaturas dicen que cada esporozoito, perdón, cada esporoquiste tiene 3 esporozoitos y otros dicen que tiene 4 esporozoitos cada uno. Por eso no les digo qué cantidad de esporozoitos tiene. Pero de que tiene más de 2, suele tener más de 2 cada esporoquiste. 3 esporozoitos, 4 esporozoitos, pero la forma ovalada es indispensable para poder saber que no estamos hablando en este caso de un de Cyclospora cayetanensis y el tamaño, porque Cystoisospora es el más grande de los tres, nos puede también quitar la idea de que puede ser, por ejemplo, un Cryptosporidium, que es el más chiquito, o un Cyclospora, que es el mediano, ¿no? Suelen tener 3 a 4 esporozoitos cada esporoquiste en cuanto a Cystoisospora belli de forma madura, porque la inmadura solo tiene una pelotita al centro, es el esporoblasto. De ahí, de ahí es lo mismo. Ok, Diego, ¿Está muchas bien? gracias. Sí, genial. ¿Tienen alguna otra consulta? Fabio, Camila, Yari. En mi caso no digo, no te preocupes. Gracias. Ya, listo. Bueno, digamos. Bueno, vamos a hablar de los flagelados intestinales. Ya terminamos los coccidios, pero sigamos hablando con flagelados intestinales. Como vemos, a los flagelados intestinales y a los coccidios los separamos en una sola clase, en una sola asesoría. ¿Por qué? Porque estos van a atacar principalmente el intestino delgado. Su hábitat es el intestino delgado. Y el ejemplo más clásico que conocemos es la Giardia intestinalis, la Giardia duodenalis, que es lo mismo. ¿Ok? Va a ser un protozoario común en el ser humano con distribución mundial. Tiene varios reservorios en este caso. Reservorios, el perro, los castores, ratas, caballos, ovejas, venados, etc. ¿Ok? Bueno, acá lo más importante que debemos saber no es qué o cuáles son sus reservorios, ¿no? de Giardia lamblia. Solo saber que tiene varios reservorios, que tiene hospederos reservorios, sí es importante saber, además de que causa la giardiasis. Y acá es importante conocer de que tiene 4 pares de este, flagelos, unos flagelos a nivel, como por ejemplo de la cara, luego a nivel medial, otros un tantito más abajo y otros en la parte más distal. Tiene 4 pares de flagelos, es decir, tiene 8 flagelos. ¿Ok? Va a tener dos núcleos con sus discos ventrales que vienen a ser, si se dan cuenta, se parece a una cara, ¿no? Se parece a una cara. Todo este palo que está atravesando de por medio a la Giardia lamblia se le denomina axostilo también. Tiene discos suctores para poder fijarse a nivel del intestino también, ¿no? Eso es lo más importante que deben conocer. De ahí, de Giardia, solo conocer su patogenia. Acá es importante también que me presten un poco de atención. El estadio que yo les mencioné y que parece una cara feliz, como parece acá, ¿no? Con sus 2 núcleos, con sus 4 pares de flagelos, con su axostilo en el medio, viene a ser el estadio de trofozoito y viene a ser la única forma en la que este parásito va a poder replicarse. ¿Por qué? Porque eh, este parásito también tiene forma de quiste y el quiste va a tener 4 núcleos. Inicialmente tiene un núcleo, luego 2, luego 3, luego 4. Es evolutivo, ¿no? Pero solo cuando tiene 4 núcleos es cuando es infectivo. El quiste viene a ser el estadio infectivo. Ojo con esto. El quiste es el hospedero infectivo. No, es el estadio infectivo.
Pero si les dicen solo quiste, porque en parasitología son bien minuciosos con esto. Si solo les dice el quiste solo es el estadio infectivo de la Giardia lamblia, ustedes tachan eso y se van a otra alternativa. ¿Por qué, Diego? Porque el estadio es el quiste tetranucleado. Tiene que tener 4 núcleos para ser infectante. Si no tiene 4 núcleos, ni lo miren, porque no les va a servir. O simplemente la respuesta es falsa. Esto sí tienen que tenerlo grabado. Incluso en su en su clase práctica, seguramente les podrían poner, ¿no? Estadio infectivo de Giardia lamblia. Si solo ponen quiste, no se los van a validar. Ya les digo, no se los van a validar. Porque tiene que decir o bien quiste con 4 núcleos o bien quiste tetranucleado. Si no tiene 4 núcleos, si no tiene tetranucleado en la respuesta o en la alternativa del examen, ustedes no lo validan, simplemente. Tiene que ser tetranucleado, chicos. Y bueno, en este caso podemos expulsar quistes a nivel de las heces también. Entonces el quiste viene a ser infectante y diagnóstico, y el trofozoito solo es diagnóstico. Tiene forma de pera, 2 núcleos, un axostilo y 4 pares de flagelos. ¿Ok? El trofozoito viene a ser el estadio que sí se va a replicar. ¿Ok? Es el estadio que sí se va a replicar. En cuanto al ciclo biológico, como les menciono, el quiste tetranucleado va a ser aquel que nosotros vamos a ingerir vía oral accidentalmente o no y nos vamos a contagiar de giardiasis. Y es a nivel del intestino que se va a formar el trofozoito y también puede seguir estando el quiste tetranucleado, ¿no? Pero básicamente es lo que nosotros vamos a expulsar por las heces son los dos estadios. Son los dos estadios. El hospedero definitivo es el ser humano, pero en este caso no es el único hospedero como en los coccidios intestinales, sino también tiene hospederos reservorios, acuérdense de eso. El estadio infectivo es el quiste. Ahora, chicos, si les viene en el examen así, ¿ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Estadio infectivo de Giardia lamblia es el quiste. ¿Verdadero o falso? Sería falso. 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 Es el quiste tetranucleado. Si no dice tetranucleado, no es la respuesta. Ahí está mal. Ahí faltó escribir tetranucleado. Y el estadio diagnóstico es el quiste tetranucleado y los trofozoitos también. Y en cuanto a cómo nos contagiamos, es básicamente lo mismo. Consumo de agua, alimentos contaminados con quistes tetranucleados también. No se olviden de eso tampoco. Por fecalismo, por coprofagia, por geofagia, también nos podemos contagiar de giardiasis. En este caso, como les menciono y les vuelvo a repetir, para que no se olviden, por favor. Si solo les sale quiste en la respuesta, no lo validen. Digan que es falso y ya. Pasen a la siguiente alternativa. Igual en su examen, si ponen solo quiste, pues no se los van a validar. Tiene que ser tetranuclear. En cuanto ya a la enfermedad que produce la Giardia lamblia, eh, va a poder ser aguda, crónica y asintomática. Entonces, en personas asintomáticas puede no personas inmunocompetentes puede no causar síntomas y es una forma asintomática. Pero luego tenemos las personas que pueden tener cierto grado de inmunocompetencia, pacientes diabéticos, por ejemplo, pacientes con una enfermedad reumatológica o enfermedad autoinmune, pacientes que tienen tratamiento corticoide, tratamiento antineoplásico, etcétera, que tienen cierto grado de inmunodepresión, van a desarrollar la yardiasis en forma aguda o en forma crónica. ¿Ok? En cuanto a la forma aguda, inflama el duodeno, produce esteatorrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Dolor abdominal, náuseas y vómitos. En este caso, la esteatorrea viene a ser más que nada a unas heces, si no me equivoco, con restos lipídicos, o sea, malolientes. No hay una buena absorción, en este caso, de las grasas, y es esta grasa que no se absorbe, que se expulsa a nivel de las heces, y es por eso que se denomina esteatorrea. Luego tenemos que cuando es crónico, puede producir el síndrome de mala absorción intestinal.
solo cuando es crónico, no cuando es agudo, chicos. Acá no se confundan. Cuando es crónico se produce el síndrome de mala absorción intestinal. Y bueno, obviamente va a alterar el ritmo defecatorio y en este caso compromete a la a la gran parte del intestino delgado, no se van a absorber nutrientes, no se absorben azúcares, no se absorben grasas, no se absorben vitaminas, no se absorbe nada. Por lo tanto, la persona baja de peso. Esa es la giardiasis. Esa es la giardiasis. Y por lo tanto hay esteatorrea también, ¿no? Porque no se absorben las grasas y las grasas, al no absorberse, salen por las heces y generan la esteatorrea. ¿Ok, chicos? Diego, una consulta. Dime. En estas fases de la enfermedad, ¿cómo pasamos o cómo es que se manifiesta? ¿En aguda, crónica o sería, a veces se manifiesta como aguda o a veces como crónica o pasa de aguda a crónica? Normalmente, sí, cuando hablamos de tiempos de enfermedad, si una persona tiene los síntomas, en teoría debería tener los síntomas agudos en primer lugar y luego tener ya el estadio crónico, ¿no? O sea, si es una persona que tiene síntomas, que es sintomática, pues sí o sí va a tener que ir desde aguda hasta crónico, ¿no? ¿A eso te refieres o a qué te refieres? Sí, creo que sí, porque, o sea, podría pensar yo que una persona como que tiene, por ejemplo, como dice ahí, inflamación del duodeno, atorrea, dolor abdominal, a la larga va a terminar con un síndrome de mala absorción, o es que solamente se manifiesta como uno de los dos. No, 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 a la larga, a la larga. Sí, tierra, ya te entendí, a la larga es. A la larga. Es agudo, en principio una infección por giardiasis, por giardia lamblia, le va a dar inflamación del duodeno, esteatorrea, porque en principio la absorción de las grasas que se va a afectar. Pero conforme va inflamando el duodeno, va alterando también otras zonas del intestino delgado, va a afectar más microvellosidades, porque como vemos acá, la patogenia es unirse a las microvellosidades y básicamente impedir que absorban, ¿no? Es por eso que produce el síndrome de mala absorción cuando es crónica, cuando ya la carga parasitaria es mayor, cuando altera más microvellosidades. Por lo tanto, no se absorbe nada, ni nutrientes, ni azúcares, ni grasas, ni vitaminas, y el paciente baja de peso. Es a la larga. Sí, ya te entendía a qué te referías. A la larga pasa eso. Y yo, ok, Diego, muchas gracias. ¿Ok? Y en cuanto al diagnóstico, en este caso, eh, ya no va a ser con coloración de Kim Jong-un, es lo importante que conozcan acá, que se tiene que pedir un examen de heces, un coproparasitológico de heces, puede observarse directamente. Acá hay un examen seriado de Ritchie también, el coproELISA, también que se suele utilizar más incluso. O sea, acá los gold standard más que nada viene a ser el examen directo de heces y el coproELISA. De ahí también se puede pedir un tubaje duodenal, una cuerda encapsulada para ver qué tan dañado están las microvellosidades del intestino, ¿no? Y si en caso encontremos en cuerda encapsulada, recojamos cierta parte, una pequeña biopsia intestinal, podemos encontrar varios trofosoditos ahí pegados, ¿no? Por ejemplo. Eh, Bien, ese viene a ser más que nada el diagnóstico y esas vienen a ser las bibliografías, chicos. No sé si tienen una consulta de cualquiera de los parásitos que hemos visto o todo está en orden. ¿Todo está en orden, chicos? Ya. Al chat del grupo de Teams les estoy mandando el post-test para que lo rellenen. ¿Ok, chicos? Me indican si lo pueden ver, por favor. Sí pueden ver el post-test, ¿verdad? Se lo he enviado al grupo como un link. ¿Por el WhatsApp? No, no, no. Ya no lo mando por el WhatsApp, lo mando por el grupo de Teams. Ajá, acá sí se ve. Ahí llega.
Ya, chicos, entonces desarrollen el examen y yo voy a estar atento de sus respuestas. Cualquier consulta me avisan, ¿sí? Ah, ya. Otro dato que les quería decir y que tienen que tener en cuenta es que no todos los coccidios afectan al sistema intestinal. Es por eso que nosotros tenemos que decir coccidios intestinales. Un ejemplo y el más común de los coccidios que afectan, por ejemplo, al sistema neurológico es el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un coccidio, chicos. Entonces, solo decir coccidios está mal. Solo decir coccidios está mal. Tiene que decir coccidios intestinales, porque tranquilamente podemos estar hablando del Toxoplasma gondii también. Pertenecen a la misma clase y subclase, para que lo tengan en cuenta. Y también fue pregunta de examen. Me acuerdo en mi examen me vino eso. ¿Cuál es el único coccidio que no afecta el sistema gastrointestinal? Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii. ¿Ok? Yo tengo dos respuestas, chicos. Ya tengo tres respuestas, chicos. Falta uno, ¿no? Ya. Eh, ya tengo todas las respuestas. Les voy a compartir pantalla, chicos. Ok, un momento. Solo para revisar.
Ya, esta es la primera pregunta. Como les mencionaba, se tiene que decir el nombre y el apellido cuando hablamos de coccidios, porque existe un coccidio que no es intestinal, que ya les mencioné, que es el Toxoplasma gondii, ¿ok? Que no, en este caso no afecta el sistema gastrointestinal, el Toxoplasma gondii, ¿ok? Ahora, dice marcar lo correcto. Entonces, se denomina tan solo coccidios que todos afectan directamente al sistema gastrointestinal. Falso. En principio, eso es falso. Coccidios intestinales, marcar lo correcto. Entran al torrente sanguíneo y se diseminan a nivel sistémico, también es falso. Recordemos que solo se queda a nivel epitelial, a nivel de los enterocitos. Ahora, poseen ciclo sexual y asexual y se dan en un solo hospedero, ciclo monoxeno, eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿Ok? En todos van a tener un ciclo sexual y un ciclo asexual, porque van a tener que formar los ooquistes, en este caso, los ooquistes, para poder seguir eh, infectando a otras personas, ¿no? Ahora dice, no es necesario que estén dentro de una célula para que puedan continuar su ciclo biológico. En este caso, recuerden lo que dijimos al inicio de las generalidades. Todos los coccidios intestinales son intracelulares obligados, porque necesitan de la célula para poder continuar su ciclo biológico. Entonces, esto es falso. Y finalmente, la formación final son los quistes de doble capa proteica. No, esto también es falso. En principio la pudieron haber dudado si es que lo hubieran puesto, si es que les hubiera puesto ooquistes, que no es lo mismo, porque en este caso de los coccidios intestinales hablamos de ooquistes, ¿ok? Ooquistes. Respuesta correcta, la 3, la C, ¿no? Si tienen alguna duda, me avisan, ¿ok? Respecto a Cryptosporidium, marcar lo incorrecto. En este caso, es el coccidio con más prevalencia a nivel mundial. Ese es verdadero. Recordemos, el 50% de los casos es por Cryptosporidium. Afecta mayormente a inmunodeprimidos como los VIH positivos o los sometidos crónicamente a quimioterapia y corticoides. Verdadero también. Recordemos eso, es el más grave en los inmunodeprimidos. Su estadio infectivo es el ooquiste esporulado, el cual posee 4 esporocitos en su estructura interna, también es verdadero, es ooquiste, por ahí vamos bien. Y como es el Cryptosporidium, tiene 4 esporocitos dentro, alberga 4 esporocitos, ¿ok? Luego dice, en niños menores de 2 años ocasiona el retraso en el crecimiento, también es verdadero, ¿ok? Y finalmente dice, es el único coccidio intestinal que no se puede diagnosticar con el método de Kim Jong-un. Eso es falso porque todos los coccidios intestinales se pueden diagnosticar con el método directo de Kim Jong-un, con la coloración ácido alcohol resistente modificada. ¿Ok? Recuerden, ¿no?, que los niños necesitan para poder crecer el agua. Y si no tienen agua por pérdidas externas mediante una diarrea difusa, por ejemplo, en menores de 2 años que están en constante crecimiento, ocasionan un retraso en el crecimiento, ¿no? Valga la redundancia. Ahora dice, sobre Cyclospora cayetanensis, marcarlo incorrecto. Es el responsable de la diarrea del viajero, eso es verdadero, recuerden, ¿no? Si dentro de los coccidios intestinales, Ciclospora es el que produce la diarrea del viajero. Menciona que los intermediarios son los perros o los gatos. No, recuerden que tiene un ciclo monoxeno. Todos los coccidios tienen ciclo monoxeno, ¿ok? Y el único hospedero que viene a ser considerado definitivo viene a ser el ser humano. La tercera entonces es verdadera. Dice, podemos contraer ciclosporiasis con el consumo de oquistes maduros en el agua y o alimentos contaminados también. Ese es verdadero. Debemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta los pacientes con SIDA porque produce mayor gama de síntomas clínicos que puede conducir incluso a la muerte del paciente por shock hipovolémico. También es verdadero. También es verdadero. ¿Ok? En este caso de los coccidios intestinales hay que pensar bastante en los pacientes VIH, ya que es muy grave en ellos. Pero recordemos lo básico acá, que solo tiene un hospedero y ese hospedero es el definitivo y está a cargo del ser humano. Otro hospedero como perro, gato, chancho, vaca, etcétera, no existe acá. No existe acá. ¿Ok? Y dice, respecto a cisto y Zoospora belli, marcar lo incorrecto. Menciona que el oquiste es expulsado en forma inmadura, es verdadero. Tiene que pasar un par de días para que madure y sea infectivo para el ser humano. Es verdadero. Recuerden, ¿no?, que en cuanto a cisto y zoospora, a través de las heces nosotros eliminamos la forma ovalada vertical
con una pelotita al centro que viene a ser que viene a ser el esporoblasto, ¿ok? Entonces, la primera es verdadero. Dice, se puede transmitir por vía sexual y hay mayor número de casos en pacientes homosexuales. En este caso, olvidé mencionarles, y sí es verdad. Como tiene una capacidad de transmitirse por vía sexual, y eso anótenlo también, porque me parece que venía en la teoría también, este, la mayoría de los casos van a ser en pacientes homosexuales, el cisto y sospora vele, ¿ok? O sea, les estoy hablando desde el punto de vista epidemiológico, ¿ok? También dice que afecta por igual a pacientes inmunodeprimidos como los de un sistema inmune competente. No va a afectar por igual en este caso a los inmunodeprimidos que a los inmunocompetentes. Recordemos que cistoisospora es capaz de este, poderse autolimitar en los pacientes inmunocompetentes. Puede causar síntomas leves, como puede causar como puede ser un cuadro asintomático, ¿no? Entonces, esta viene a ser el falso y por lo tanto esta viene a ser la respuesta, ¿no? Luego dice, se diagnostica con Kim Jong-un, verdadero. Es el coccidio intestinal patógeno de mayor tamaño, también verdadero, de 13 a 25 micras. El cistoisospora bellis, el mayor, o perdón, es el más grande de los tres. Y bueno, finalmente dice, con respecto a Yardia lamblia, dice, el estadio de quiste posee 4 núcleos y el trofosfito 2 núcleos y 4 pares de flagelos. Esto es verdadero. Nos piden marcar lo incorrecto. Esto es verdadero. Tanto el trofosfito como el quiste pueden dividirse en condiciones ambientales que favorezcan su desarrollo. Acá sale un check que esta es la respuesta, chicos. ¿Por qué sería la respuesta la B? ¿Tienen alguna idea? ¿Sería porque el trofozoito no puede dividirse? El trofosfito no se puede dividir, ¿no? El que no se divide, chicos, es el quiste. El quiste no es el replicativo. El que sí se replica es el trofosfito. Está bien. O sea, era la idea porque no se puede dividir, pero no se confundan ahí. El trofosfito es el que sí se divide y el quiste es el que no. Es la única diferencia. Nada más. Es por eso que es el incorrecto. Es el incorrecto. Pero está bien, está bien. Dice, ¿nos contagiamos de yardiasis cuando consumimos agua, alimentos contaminados? Sí. Suele ser asintomática en pacientes inmunocompetentes también y producen el síndrome de mala absorción intestinal cuando la infección es crónica. También es verdadero, no cuando es agudo, sino cuando es crónico. Y bien, esa viene a ser las respuestas en cuanto al post-test, chicos. No sé si tienen alguna otra consulta, si no damos por acabado, por terminado la asesoría de hoy. Camila, Fabio, Néstor y Yari. No digo, todo claro. Sí, digo, gracias. Bien, entonces voy a dejar de grabar. Y bien, si quieren...